¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Bombardeo en un centro de refugiados en Gaza, según Hamas. 45 personas han muerto en este ataque. Israel dice que está investigando lo sucedido. La mirada o las miradas están puestas también en este día en la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos a Cisjordania, Irak y Turquía. Los temas más importantes, los detalles. Bienvenidos. Bombardeo en un campo de refugiados en Gaza. Hamas culpa a Israel. Y Netanyahu volvió a reiterar el domingo que no habrá un alto el fuego sin la liberación de los rehenes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, las víctimas registradas alcanzan casi las 9.800 personas desde el conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, este domingo para hablar sobre ayuda humanitaria. Abbas había pedido que se acelere la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció que ha dado golpes significativos al grupo terrorista Hamas, dividiendo la Franja de Gaza en dos. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, asegura que un ataque aéreo mató a decenas de personas en un campo de refugiados. Este campo se encuentra dentro de la zona de evacuación, a donde Israel urgió a los palestinos que buscasen refugio. Las Fuerzas Armadas de Israel vuelven a endurecer sus operaciones en el norte de Gaza. Aseguran que atacan a los combatientes y la infraestructura de Hamas desde el aire, mar y tierra. Israel ha instado a los civiles a que se desplacen al sur, donde supuestamente estarán más seguros. Sin embargo, no habilitaron un corredor humanitario para ellos. Quienes emprenden el viaje dicen que es peligroso. Hemos caminado durante 3 horas. No puedo más. Mi hijo me ha empujado todo el camino. La situación es muy difícil. No hay pan ni agua, nada. Frente a nosotros hay tanques y cadáveres. Fue aterrador, sobre todo para los niños. El ejército israelí ha mostrado supuestas pruebas de que Hamas bloquea el camino para evitar que los civiles escapen y dice que se escudan tras escuelas y hospitales para realizar sus ataques. Esto es parte de una operación terrestre que se llevó a cabo en el hospital y que reveló un túnel que estaba siendo utilizado para infraestructuras terroristas en el hospital catarí. Lanzaron cohetes contra Israel a 75 metros de un hospital. ¿Por qué? Saben exactamente que si Israel ataca una plataforma de lanzamiento como esta, el hospital resultaría dañado. Mientras se intensifican los ataques en el norte, Israel asegura que ha dividido la Franja de Gaza en dos. Pese a los crecientes llamados internacionales a un alto el fuego, Israel lo descarta hasta que los rehenes retenidos por Hamas sean liberados. Hasta entonces, a los civiles de Gaza solo les queda intentar resguardarse con la esperanza de sobrevivir. Miquel Ayestarán, allí lo ven, se encuentra en Jerusalén. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un día más de combates en la Franja de Gaza, tanto en el norte como en el sur de la región. El gobierno israelí dice que Hamas está escondiendo su maquinaria de guerra en los hospitales, pero al mismo tiempo estas fuerzas de defensa israelíes abren una ventana para que los civiles se evacúen el área. Para muchos es casi imposible, por eso la pregunta es ¿cómo está la situación allí? Sí, por segundo día consecutivo el ejército de Israel ha anunciado la apertura de esa ventana de 4 horas para que los civiles puedan evacuar desde el norte al sur por una de las rutas. Lo que ocurre es que casi 10.000 muertos después, la mayor parte de ellos mujeres y niños, los civiles que quedan en el norte de Gaza no confían en la palabra del ejército. Hay que tener en cuenta también que hoy se han producido intensos bombardeos, como veíamos ahora mismo en este informe, en campos de refugiados que están situados en el centro y en el sur. En
esas zonas que supuestamente deberían ser zonas seguras para los civiles. El objetivo de Israel está claro que la prioridad es el norte de la franja, pero eso no significa que el centro y el sur, donde quieren que vayan los desplazados, sean lugares seguros. Hoy Naciones Unidas ya eleva a 1,5 millones las personas desplazadas por esta guerra en una franja de Gaza, donde hay que recordar que hay 8 campos de refugiados y en la que ahora mismo, pues un día más, queda claro esa frase que repiten desde los organismos humanitarios sin descanso, y es que no hay lugar seguro. Miquel, Israel condiciona ahora cualquier posibilidad de cese al fuego a la liberación de los rehenes en poder de Hamás. ¿Ves alguna posibilidad de aquí que se pueda producir esta liberación de más rehenes o esta alternativa no es viable? Bueno, hasta el momento Hamás ha liberado a 4 de las personas que tiene cautivas desde el día 7 de octubre y en principio seguro que hay abierto un proceso negociador con Qatar mediando, ¿no? Lo que ocurre que es un proceso complejo, estamos hablando de una crisis de rehenes sin precedentes debido al número, pero en todo caso se antoja realmente complicado que pueda haber ningún movimiento si no hay un alto el fuego, alguna pausa humanitaria. De momento, Benjamín Netanyahu se opone de manera frontal, dice que lo primero es la liberación de los rehenes y después el alto el fuego. Normalmente este tipo de situaciones suelen ser así, ¿no? Las dos partes quieren presionar al máximo para conseguir también lo máximo dentro de una negociación. El proceso seguro que lo están manteniendo, los canales de comunicación entre Hamás e Israel están abiertos, como vimos, por ejemplo, cuando se produjo la apertura del paso de Rafah para la salida de heridos y de extranjeros y de palestinos con doble nacionalidad, pero es un proceso muy complejo, hay que ser muy cautos y vamos a ver cómo evoluciona, porque ahora mismo se han vuelto a cortar las comunicaciones en la franja, los bombardeos son de los más intensos que se recuerdan y esto normalmente suele ser señal de que esta noche puede haber alguna operación importante. Miquel, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vosotros. Bueno, y entre tanto, las autoridades libanesas aseguran que al menos 4 civiles, entre ellos 3 niños, murieron en un ataque aéreo israelí cerca de la localidad de Ainata, en el sur del país. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el supuesto ataque con drones impactó en un vehículo en el que se encontraban 3 hermanos de 10, de 12 y de 14 años que murieron junto con su abuela. Un periodista libanés que viajaba en un vehículo cercano resultó herido. Como represalia, la milicia libanesa Hezbollah se atribuye el disparo de cohetes contra la ciudad de Kiryat Shmona en el norte de Israel. El ejército israelí afirma que el ataque fue dirigido a objetivos de Hezbollah. Escuchemos ahora al portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Hagariz. En el norte se han registrado hoy varios incidentes. Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Fue en respuesta al fuego antitanque que había matado a un civil israelí. El ejército atacó también otras infraestructuras terroristas, así como a comandos terroristas y los vehículos que los transportaban. La defensa aérea interceptó con la cúpula de hierro un dron de control remoto que Hezbollah intentaba llevar a nuestro territorio. Fue interceptado en el Líbano. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, aquí lo ven, se reunió en Ramallah, en Cisjordania, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en el marco de esta gira por Oriente Medio. El líder palestino ha pedido repetidamente un alto el fuego y corredores de seguridad para los civiles de Gaza. Mientras que Estados Unidos aboga por breves pausas humanitarias, al final de la jornada Blinken viajó, no se quedó solamente en el área de Cisjordania, sino viajó por sorpresa a Bagdad, donde habló con el primer ministro iraquí sobre formas de evitar una nueva escalada en el conflicto. Bueno, y un poco para interpretar esta gira de Blinken y qué puede traer esta gira por Oriente Medio, recibimos ahora al profesor Luciano Zacara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, que nos acompaña desde Doha. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Zacara. Hemos visto al secretario Blinken reunido con autoridades en Egipto, en Jordania y hoy con el presidente palestino Mahmoud Abbas. ¿Qué posibilidades cree que puede tener Blinken y esta visita para evitar una escalada?
Bueno, el problema es que Blinken está pidiendo algo, como bien lo dijo Blinken, 10.000 muertos más tarde, y sobre todo está pidiendo algo que es insuficiente y que las autoridades internacionales, los organismos de derechos humanos dicen que es insuficiente, que son pausas humanitarias y que incluso Netanyahu se resiste a aceptar a no ser que haya la liberación total de los rehenes. Por lo tanto, es muy difícil pensar que, aunque Blinken se reúna con todos los jefes de Estado de la región, pueda evitar una escalada si no se para primero los bombardeos y si no se para la muerte de civiles, sobre todo niños, en la Franja de Gaza. Yo creo que el evitar una escalada implica parar un poco lo que está pasando del lado israelí. Desde el otro lado, por ahora, a pesar de lo que se viene diciendo, también Mikel lo dijo anteriormente, sigue abierta las negociaciones entre Irán y Hamas, entre Qatar y Hamas, para liberar algunos rehenes, para evitar una ampliación del conflicto mucho más grande, abriendo un segundo frente en Hezbollah, como lo ha dicho Nasrallah hace muy poco, que ha decidido no involucrarse directamente en este conflicto. Sí. Por lo tanto, lo que hace falta es que Israel deje de bombardear. Blinken resaltó el papel que podría tener la autoridad palestina en el futuro de Gaza. ¿Qué propone, por ejemplo, Estados Unidos y qué tan viable considera usted toda esta postura de Blinken? Bueno, por ahora es inviable porque la autoridad palestina no tiene el control sobre Gaza. Por ahora nadie tiene el control sobre Gaza, excepto Hamas en algunos aspectos, pero todo hay que ver cómo queda Gaza después de todo eso. Estamos hablando, como dijeron anteriormente, de un desplazamiento de más de 1,5 millones de personas, con una cantidad de muertos que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, y qué va a querer esa gente que quede en Gaza, que la autoridad palestina sea la que los gobierne, y confiar en gobiernos que no los han ayudado hasta ahora. Evidentemente no hay ninguna voluntad de aceptar nada que imponga Estados Unidos o que negocie Estados Unidos con gobiernos de la región y con la autoridad palestina. Muchísimas gracias. Por lo tanto, lo veo sí. Inviable. Gracias desde Doha. Lo escuchábamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, veamos ahora otras noticias que también son importantes en el día de hoy. Rusia anunció el domingo que realizó con éxito un lanzamiento de prueba de un misil balístico internacional intercontinental, capaz de transportar ojivas nucleares desde el submarino nuclear. El lanzamiento se produce poco después de que Moscú revocara su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En Nepal, miles de personas han dormido a la intemperie tras quedarse sin hogar después del terremoto del viernes por la noche. Al menos 157 personas murieron en el seísmo que sacudió el oeste del país. La ubicación montañosa y alejada dificulta las labores de ayuda y rescate, ya que muchas aldeas solo son accesibles en toda esta zona a pie. En México, una nueva caravana de migrantes salió esta mañana de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, en la frontera con Guatemala, bien al sur, con el objetivo de cruzar el territorio mexicano hasta llegar, por supuesto, a Estados Unidos. El grupo de unas 500 personas, la mayoría procedente de países centroamericanos, se ha propuesto llegar en los próximos días a Huixla, otra localidad situada a unos 50 kilómetros de distancia, donde se encuentra desde hace días otro grupo de unos 5.000 migrantes. Ambos grupos conformarán un solo contingente para retomar la ruta hacia Estados Unidos. Y en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou anunció este sábado el nombramiento de los nuevos ministros de Exteriores e Interior en medio de un terremoto político originado por el caso llamado Marcet. La polémica concesión en el 2021 de un pasaporte uruguayo al narcotraficante y prófugo de la justicia, Sebastián Marcet, derivó esta semana en la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro de Interior Luis Eber y otros viceministros. Esto luego de la divulgación de unos audios que evidenciaban que el gobierno intentó presuntamente ocultar información sobre el trámite. Los nuevos titulares de Exteriores e Interior serán Omar Paganini y Nicolás Martinelli, respectivamente.
Bueno, y en Argentina centenares de miles de personas llenaron este fin de semana las calles de Buenos Aires para celebrar la diversidad sexual a solo 2 semanas del balotaje entre el peronista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei. En esta nueva marcha del orgullo con fuertes tintes políticos, los participantes lanzaron numerosas consignas en contra de Milei, del candidato Milei, ante el temor de la comunidad LGBT de retroceder en la conquista de derechos si se impulsase el candidato ultraliberal. Se estima que esta edición del Orgullo ha sido una de las más multitudinarias de la historia de la Argentina. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional. Gracias.